Ahí está. Bueno, bienvenidos, bienvenidas al nuevo conversatorio de TELUS, esta vez sobre el dengue, y nos va a hablar Mirna Damiani, la licenciada Mirna Damiani. Ella es bióloga, bueno, tiene varios títulos y en proceso también, técnica en medio ambiente, futura profesora de biología, profesora de danzas también. Bueno, de todo. Y Mirna trabaja en saneamiento ambiental y está hace ya muchos años, Mirna. Por supuesto, de todas las que estamos acá, la telusiana que hace más tiempo arrancó en Telus, todas. Y bueno, y aparte trabaja con el saneamiento justamente en el programa del dengue, así que está directamente involucrada con eso y nos parece es la mejor persona, vitalicia dice ya, la mejor persona para hablar de este tema, que bueno, quedó medio soslayado por ahí por otras cuestiones sanitarias que nos atravesaron del año pasado hasta ahora, pero bueno, que no hay que desconocer. Así que arranca Mirna nomás. Bueno, gracias Pau por la presentación. Bienvenidos a todos, a todas, las mujeres hoy. Como dice Pau, bueno, sí, ya hace unos cuantos años estoy en el área de saneamiento ambiental. Ya hace unos cuantos años que empezamos a trabajar en esta temática, ahora van a ir viendo cómo fue evolucionando todo. Quizás ya muchas de ustedes hayan leído algo, hayan estado en el tema, pero para hacerles una pequeña reseña, y bueno, ir pasar a lo que más me importaba hoy, que era ver qué compromiso o cuál es la importancia que tiene la comunidad en esta temática en particular. Así que bueno, voy a compartir pantalla como para ir pasándoles algunas imágenes. Acá. Y acá, acá. ¿Ahí? Muy bien, Mirna. No tenés porque ya está. ¿Ven ahí? Sí, lo que no está es como en presentación, modo presentación, pero vemos la diapositiva, sí. Entonces me pongo acá, claro. Soporte técnico. El mouse, sí, tengo soporte porque mi problema es ese. La tecnología me ha superado también. Ahí está. Bueno, más que nada, bueno, justamente el título tiene que ver con esto de la acción comunitaria que les decía, en lo que tiene que ver con la prevención, porque vamos a ver algunas particularidades de este mosquito que lo hacen diferente y que hacen justamente que la gran importancia que tiene la población en ese sentido para poder hacer un control efectivo del mismo, ¿no es cierto? Como para repasar muy brevemente, todos sabemos que, y bueno, ahora se ha hablado tanto con el conocimiento de otros virus, que en este caso, a diferencia del coronavirus, con el que todo el mundo está hablando hoy en día, este necesita un organismo vector, que en este caso es un mosquito, que es el Aedes aegypti del que vamos a hablar, aunque no es el único que puede transmitir el dengue, también van a ver que está el otro del mismo género, otro Aedes, Albopictus, que está en la zona del norte de nuestro país, si bien ahora vamos a ver cuál es el origen de cada uno, son capaces de transmitir algunos virus, no solamente el virus del dengue, sino vamos a ver que hay otros que también pueden influir en el ser humano. Y que necesita para el mosquito, primero, picar a una persona que porte ese virus, y poder trasladarlo al resto de los seres humanos que, digamos, nosotros le llamamos la población susceptible, ¿verdad? No hay un contacto directo entre, por ejemplo, persona a persona. Siempre necesita de este organismo vector. Sabemos que es un mosquito muy versátil, muy flexible en cuanto a la cantidad de enfermedades que puede transmitir. A nivel mundial hay muchas más, hay algunas nuevas que están apareciendo, pero yo me voy a focalizar. Tampoco voy a hablar demasiado de la enfermedad, porque en realidad lo que me interesa, esa información está, creo que hoy están bañados de información por todos lados, de los síntomas y demás, pero sí me quería hacer referencia básicamente a estas 4 que son las que hoy están en nuestro país. La fiebre amarilla, que fue y es quizá una de las más la histórica, en la que se conoció a este mosquito justamente por la cantidad por la mortandad de seres humanos que dejó en el camino,
cuando aún no había vacuna. Hoy sabemos que existe una vacuna para esta enfermedad, pero igual hay algunos datos interesantes al respecto. Chikungunya y Zika, que son emergentes en este continente y en nuestro país también, y del dengue, que quizás ya hayan leído también, que hay distintos serotipos, o sea, como distintas formas del virus, y que de acuerdo a ese tipo de virus, puede ser, cuando nosotros nos exponemos, por ejemplo, al serotipo del dengue 1, vamos a generar anticuerpos, ¿sí? Esos nos quedan para toda la vida, para ese serotipo, pero no desarrollamos anticuerpos ante los otros. Y cuando somos picados con otro serotipo, ahí es donde se pueden generar los casos. En general, quiero decir, el dengue, una vez que pasa la infección, como decía, nos queda estos anticuerpos, pero no podemos tenerlo para todos los serotipos. Y cuando somos picados con un segundo serotipo diferente, ahí pueden estar los casos más complejos, que generalmente en algunos casos es lo que tradicionalmente se lo conoce como el dengue hemorrágico, y en algunos casos puede llevar a la muerte, ¿sí? O sea, no es que todos los casos son graves, no es que en todos los casos va a ser una fatalidad, pero sí cuanto más exposiciones tenemos al mosquito y a la cantidad diferentes de serotipos, eso lo puede hacer cada vez más complejo. Vamos a mirar una línea de tiempo. Yo se la traté de sintetizar, me gustó porque justo hay un investigador de Tandil que también están trabajando en el tema, hizo una síntesis bastante detallada, digamos, de esta información, de lo que está pasando no solo en nuestro país principalmente, y nosotros todos sabíamos que con la llegada de los esclavos, o por lo menos lo que se cree, este mosquito no llegó volando. El mosquito, como su nombre lo indica, o por lo menos de la región, uno cuando dice Aegypti, le da idea de la zona de Egipto. Bueno, en realidad no es de Egipto, es la zona de Etiopía, pero bueno, es africano. Es un mosquito que llegó en una época con los esclavos, donde traían toneles de agua, y ahí ya venían las larvas, ¿sí? Y obviamente, como había movimientos en el Río de la Plata, en los distintos, desde, digamos, de la zona de Centroamérica hasta Buenos Aires, había documentado hasta el 1947 su llegada a Buenos Aires. Y justamente era el generador de estas mortandades que les decía al principio, por la fiebre amarilla, y también ya había casos de dengue. Fue a partir de ese año que estaban en boga todos los el DDT, que era como la estrella, ¿no? Y todos los organoclorados y demás insecticidas, y hubo una especie de control a nivel no solamente de Argentina, sino de América, digamos, donde se lo trató de erradicar. Y se declaró erradicado en ese momento para nuestro país y varios países de la región. No para todos, pero sí para una gran mayoría. Obviamente, al quedar remanentes, al quedar justamente algunos que fueron mosquitos que fueron resistentes, todo lo que sabemos sobre la resistencia y demás, en el año, casi 20 años después, en el año 86, se lo vuelve a encontrar en nuestro país. ¿Y en qué lugares? Las primeras provincias en las que aparece fue en Misiones y en Formosa, ¿sí? En el año 86. Del mosquito, ¿sí? Lo que está en la línea de arriba, digamos, de tiempo, sería justamente en el avance en las provincias y en las localidades. Y la parte de abajo tiene que ver con las enfermedades estas que les estoy diciendo, ¿no? Del dengue, del Zika, chikungunya, las que vamos a ir mirando. Ya para una década después ya se lo había empezado a encontrar, ya para 1990 y demás, en la provincia de Buenos Aires, en Buenos Aires, en lo que sería el Cava, llegando a la zona de Quilmes, como si fuera el límite inferior, sí, más sur, digamos, en ese momento, y había algún registro ocasional en el norte de La Pampa. Pero todavía no había poblaciones, por lo menos no se conocían poblaciones asentadas, no como registros. Y ahí empieza, en el año 97, fíjense que desde que se había erradicado no había habido casos de dengue, los primeros casos en Salta, ¿sí? Yo tengo, bueno, justamente unos años después yo empiezo a trabajar en saneamiento, y para mí fue el primer material que yo me encuentro
estábamos trabajando con Coclubes, que era una ONG, trabajaba con chicos y jóvenes, pero de todo el país. Y había gente de Formosa, yo los recuerdo muy bien porque estaban haciendo esas campañas y hacían las campañas de descacharrización, que para mí en el año 2000 era como algo totalmente ajeno, totalmente, acá, ¿cuándo va a pasar eso? Bueno, que podía pasar. Y ya bueno, entre el 2008 y entre el 98 y el 2008, aparece también en la provincia de Mendoza, y empiezan a aparecer casos aislados, no solamente en Salta, sino en Misiones, en Formosa, esto que les decía, ya de casos confirmados en Jujuy, también en Corrientes, o sea, todo el norte ya empezaba a perfilar algunos casos de dengue. Hasta el 2009, que ahí ya nosotros, en ese momento estaba trabajando conmigo Gabriela Rosadeni, que por ahí la hayan tenido de profesora o la conozcan, ahora está en el área de salud y seguimos trabajando, pero en forma vinculada a las áreas. Empezábamos a ver que, bueno, ninguna de las dos trabajaba en mosquitos, yo trabajaba en Bichuca, yo trabajaba con áreas protegidas, con otros de educación y otros temas. Entonces nos fuimos a La Plata a hacer un entrenamiento en el CEPAVE para el reconocimiento de todos estos mosquitos, porque era la primera vez que, como nosotros los veíamos en fotitos, pero nunca los habíamos visto, bueno, pudimos acceder a capacitarnos y replicamos esas capacitaciones en el resto de los municipios, por ejemplo. El primero, en el 2009, se da la primera epidemia nacional en nuestro país, obviamente, de fiebre amarilla, y también hubo casos de fiebre, perdón, de fiebre amarilla, de la primera epidemia de dengue, y también aparecen algunos casos de fiebre amarilla en humanos y en monos. O sea, fíjense que de erradicado parecía todo, primero volvió el tema del dengue y después aparecieron algunos casos aislados también de fiebre amarilla. Ya para el año 2000, 2001, empezaron a aparecer en Neuquén y en el norte de La Pampa, como les decía, pero en la parte de Neuquén fueron registros aislados y hasta el día de hoy no han encontrado evidencias de que hayan hecho colonización del lugar. Como les comentaba también, más cerca en el tiempo, en el 2012 y entre el 2012 y el 2014 también aparecen casos aislados en Salta, Misiones, en Formosa, en Jujuy y en Corrientes, y empiezan a aparecer eso del dengue, ¿verdad? Y el mosquito se empieza a dispersar hacia el centro de la provincia de Buenos Aires. Y en donde empezamos a tener una segunda epidemia, y coincidente con esa segunda epidemia nacional, que fue en el año 2006, aparecen los primeros registros acá en Bahía Blanca. Nosotros ya los veníamos esperando, porque veníamos monitoreando esa bajada, digamos, hacia el centro de la provincia, y cada vez hacia más al sur. Además, yo creí que iba a ser antes, porque ya había en el 2009 registros de algunas localizaciones bastante cercanas a Bahía Blanca. Pero sabemos que no es que el mosquito vuela, sino que es el movimiento de gente o el traslado de cosas donde pueden estar pegados esos huevos, larvas vivas que vengan con recipientes con agua, que puedan ser trasladados de un lugar a otro y bueno, empieza a generar un nuevo lugar de colonización. Así que bueno, la ventaja que teníamos con respecto quizá a muchos otros municipios, yo creo que es el hecho de que nosotros ya veníamos trabajando muchos años antes. Desde el 2009 teníamos activado Ovitrampas, con una pequeña interrupción, pero en el 15 las habíamos activado, y eso nos dio pie a saber que en el 2016 aparecen una sola de las Ovitrampas que teníamos activadas. Las Ovitrampas ahora les voy a explicar qué son, donde aparecen los primeros huevos y los primeros adultos, que en ese año que dimos vuelta a todos los lugares donde habían aparecido, en los barrios que habían aparecido, solo encontramos 5 ejemplares. O sea, miren, fíjense que veníamos de algo de muy poquitito, vamos a ver cómo se fue después incrementar. Siguiendo en el tiempo, también aparecieron casos aislados seguían en Salta, Misiones, Formosa, Jujuy y Corrientes, pero ya en el 2017 seguían los casos, y empiezan a aparecer casos de Zika, que la primera vez que aparece en la provincia de Tucumán,
y de chikungunya, que hasta ese momento lo veníamos escuchando de otros países, pero no en nuestro país, en Salta y Jujuy. Por ahí si ustedes han leído, van a ver que, bueno, si bien a nivel, digamos, de la parte epidemiológica tienen, y la sintomatología tiene que ver, son en algunas cosas similares de todas estas virosis, porque generan fiebres, dolores musculares, bueno, tienen también sus diferencias entre cada una de ellas, y entre una de las del Zika, por ejemplo, en mujeres embarazadas han nacido muchos chicos, muchos niños con microcefalia. Entonces, bueno, no son cosas para dejarlas pasar, porque esto va avanzando, a pesar de que ahora creo que quedó bastante tapado con la pandemia, pero está incrementándose. ¿Sí? Bueno, y ya llegando en el año 2019 aparecen hola, en el año 2019, en Tandil, por ejemplo, en el 2017 aparece en azul, que ahí no sé por qué no me apareció, y en el 2019 aparecen en Tandil, o sea que ya hay lugares donde están también haciendo este tipo de monitoreo. Y en el 2020, que justo fue previo al encierro por la pandemia, empezamos a entrar en la tercera epidemia nacional. Y ahora lo vamos a ver así conseguir un cachitito. Me voy a quedar con estas tres epidemias, básicamente, que fueron estos picos, como para que veamos la magnitud, ¿no? Cuando fue la primera epidemia, los casos no llegaban a 30.000 casos. En la segunda ya llegaban a 40.000. Y en la tercera llegaban casi a 60.000. Entonces fue pronunciada la cantidad, pero no solamente nos preocupa eso, sino que también la cantidad de serotipos. En la primera epidemia solamente teníamos del dengue tipo 1, que les decía que era no digo el más inofensivo, pero bueno, en la mayoría de los casos no pasa a mayores. Si bien siempre la proporción del dengue 1 fue más alta en todos, vamos viendo que van apareciendo nuevos serotipos. Y esto es lo que genera ese riesgo potencial que hablábamos del dengue hemorrágico y en algún caso posiblemente la muerte. Y también la cantidad de provincias en las que se iban incrementando. Ya en las primeras teníamos, bueno, lo que era 14 provincias afectadas con el CABA, y estaba bastante bien registrado la cantidad de localidades, eran 163 localidades donde se habían encontrado, y como les dije al principio, Quilmes como el lugar más sur, digamos, del límite. En este caso estoy hablando de la infección, ¿sí? de dengue. Ya en la segunda epidemia, también se mantuvo la misma cantidad de las mismas provincias y demás, pero ya había más localidades, o sea, en las mismas provincias, pero muchas más localidades, y no tenemos exactamente la cantidad que fueron. Y ya empezaron a aparecer casos de transmisión en La Plata. Y en la última, en esta que justamente estábamos trabajando, yo decía, no nos daban la mano para, justo en el 2000, o sea, ya en noviembre nosotros empezábamos a visualizar algunos cambios respecto a los años anteriores. Desde el 2016 hasta ese momento, siempre los adultos que nos iban trayendo, o los que íbamos monitoreando, nos íbamos encontrando, siempre eran lo más cercano a febrero, marzo, abril. Después ya empezaron a aparecer alguno que otro registro en enero, y ya en el 2000, en noviembre ya encontrábamos mosquitos adultos. O sea, que nos estaba dando una alerta de que algo distinto estaba pasando. Y bueno, y justamente estábamos entrando en esa epidemia, en esa tercera epidemia. Y no solamente eso, sino que a nivel local se notó muchísimo, como nosotros vamos monitoreando todos los barrios, la dispersión que tuvo. O sea, en esta última epidemia, desde el 16 al 20, yo diría casi que hoy no debe haber barrio en Bahía Blanca que no haya tenido algún caso de mosquito, no de dengue, ¿sí? Hoy, digamos que estamos dentro todo en una situación todavía favorable, porque ahora sí tenemos la presencia del mosquito, pero aún no se ha detectado casos de circulación viral.
Sí, ha habido casos puntuales de dengue, de gente que antes de la pandemia viajaba, salía del país o se iba a lugares endémicos y que portaba, digamos, el virus cuando regresaba a la ciudad y empezaba a desarrollar la enfermedad. Pero no de casos autóctonos, ¿sí? Hoy sería esa la situación. ¿Y qué pasó en el 2021? En todo el país se registraron 1.500 casos. Fíjense que veníamos de 60.000 casos y solamente 1.500 casos. Esto podría haber tenido que ver también con el confinamiento, porque en un momento fuimos como todos guardados y la gente dejó de viajar y de andar. Eso por ahí quizá ayudó un poco. Pero no nos tenemos que olvidar que aún así esos casos estuvieron en 10 provincias con unos 3 serotipos. O sea que esto es una bomba de tiempo ahí latente. Y no sabemos en qué momento va a venir una nueva epidemia, pero yo creo que no van a pasar muchos años más para que se vuelva a generar. Lo que voy diciendo con esto también, ahí también estaba anotado que en Mendoza, en San Luis y San Juan ya se empezó a ver circulación del virus, entonces se va viendo no solamente la bajada del mosquito y también de la enfermedad hacia el sur, sino también hacia el oeste. Dígame si, bueno, después me van a decir si no entendieron nada, que voy un poco rapidito. Esto era lo que pasaba entre el 2009 y 2016, cuando aparece el mosquito en Bahía Blanca. Todo lo que está en grisecito sería la distribución que tenía el mosquito hasta el 2009, y en el 2016 esa bajada, digamos, hacia el sur, que les estaba diciendo, y la aparición acá en Bahía Blanca, obviamente. Bueno, vamos a repasar también muy brevemente algunas cuestiones de la biología y las costumbres de estos mosquitos. Todos sabemos, o por lo menos el grupo que está acá, yo creo que sabemos que si tenemos que salir a buscar mosquitos, puede haber en distintos ambientes. No todos los mosquitos están en los mismos lugares. Y esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo con este mosquito en particular. Sabemos que hay algunos mosquitos que eligen ambientes naturales, como los arroyos, las lagunas. Hay otros que eligen más ambientes artificiales, algunos están en charcos temporarios. Este mosquito en particular busca esos, no lo vamos a encontrar ni en un arroyo, ni en una laguna, pero sí en todos esos ambientes artificiales, o ya sea una pileta, como se ve, puede ser cualquier recipiente que pueda tener una cavidad y alojar un poquito de agua. Esta es una de las características que lo diferencian quizá de otras especies. Este año no, varios años, hay otro ex Aedes, que antes era del género Aedes, Oclerotatus, que es un mosquito de inundación, que muchas veces la gente lo confunde, que ese no transmite absolutamente nada, no tiene nada que ver y que llega incluso hasta Tierra del Fuego. Como decía, el mosquito de la Aedes, en cambio, es un mosquito que vamos a ver también algunas cosas de mitos que se vienen arrastrando o que se vienen diciendo respecto al mosquito. Si uno mira, no sé, algunas publicaciones va a ver que hablan siempre de que es un mosquito de la zona tropical y subtropical. Bueno, acá lo tenemos en la zona templada y ya les diría que casi hasta el sur. Y me salté de nombrarles que también ha habido alguna documentación de registro aislado, todavía, no han encontrado asentamiento, en San Antonio Este, lo que nos está indicando que, bueno, no era tan así. Nosotros sabíamos antes del 2000, para el 2009, cuando todavía el mosquito no estaba en Bahía, que nosotros estábamos en una zona intermedia, ¿no? En cuanto a sus gustos, vamos a decirlo así, a sus preferencias de temperatura y de humedad y demás. Sabíamos que no era un mosquito que va a elegir las montañas, a la zona de mucha altitud, pero que sí en la zona templada, si bien no éramos el óptimo, sí podíamos ser un lugar donde de llegar iba a quedarse, por varias de las condiciones, pero no solamente las temperaturas, sino por esto de ser un mosquito, le decimos domiciliario, un mosquito que está íntimamente ligado a las viviendas, al peridomicilio y a los seres humanos, porque es uno de los mosquitos que prefiere a los seres humanos justamente para picarnos.
voy muy rápido, yo porque quiero llegar a la otra parte. Bueno, les puse algunas de las especies que del género Culex, son las principales por ahí con las que, cuando nosotros hablamos de un mosquito, el común de toda la población, ¿qué piensa? En el mosquito ese que me molesta, que me zumba en la noche, me pica cuando me voy a acostar, o que estoy en el patio y me molesta. Y vamos a ver que tiene algunas diferencias. Si bien acá hay otros, no son un Culex solo, hoy dijimos Ocledotatus, hay hay otras especies también, digamos que el más común que encontramos también cerca de nuestras viviendas son estos. El Aedes tiene, además de las diferencias en cuanto a morfológicas y a su coloración y demás, vamos a ver que también tienen varias diferencias en los hábitos. Bueno, y en este mosquito, me parece que al final no les puse una imagen que les iba a poner, que tiene una forma como de lira, un arpa así en el dorso, que es una de las características que nos sirven para la identificación. El primer mosquito que nos trajeron estaba destrozado, entonces veíamos una cosa así, una cosa de todo lo que le teníamos que mirar, así que, y nos tenían ahí, porque tenían que largar el alerta epidemiológico en Bahía Blanca, y bueno, finalmente fue. Porque a los 2 o 3 días pudimos confirmar un segundo, y después ya, como les decía al principio, estos 5 ejemplares que obviamente después fueron muchísimos y ahora son cantidades. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, o por lo menos siempre tratamos de insistir, es el hábito que tiene, creo que ustedes ya saben, pero que las únicas que pican son las hembras, justamente porque necesitan la sangre para la maduración de los huevos. En cambio, los machos y las hembras también se alimentan de partes de la vegetación, sobre todo de juegos vegetales, decimos nosotros, cuando damos la charla para que sea algo entendido. O sea que cumplen una función incluso de polinizadores, o sea, tienen una función importante más allá de lo molesto lo que pueden ser. Como les decía, acá hay como una pequeña diferenciación, pero más que nada me quiero quedar con algunos ítems que vamos a ver un poquito más adelante, que tienen que ver con este comportamiento diferente que yo les decía hoy de ambos mosquitos. En el mosquito común hay algo que nos beneficia a nosotros en realidad, es que todos los huevos los ponen en lo que llaman como una especie de balsa, los pegan y los ponen en la superficie del agua. Entonces yo con cambiar el agua, un florero, del recipiente que sea, es suficiente para eliminar a ese mosquito, ¿sí? O las camadas futuras de ese mosquito. No pasa lo mismo con el Aedes. Ellos ponen los huevos sueltos, pero pegados en la interfase agua-aire, digamos, de cualquier recipiente donde puedan tener paredes, y que, para desgracia nuestra, no los pone todos juntos, como hace Culex, por ejemplo, sino que los puede poner de cada camada, qué sé yo, de 60 huevos, puedo poner 10 acá, 15 allá, 12 en otro lado. Entonces amplía la cantidad de lugares potenciales, y con que yo saqué 2 y me quedaron o sea, otros que no vi, no alerté, esos van a sobrevivir para temporadas siguientes, ¿sí? Entonces esa es una de las maneras que tiene de ser muy exitoso. Más allá de esto que les decía, también el otro mito con esto que les decía hoy del mosquito adulto, de los mosquitos adultos, es que, bueno, listo, al mosquito hay que matarlo a la noche porque va a venir. Y este mosquito tiene también otra complicación hasta para a nivel del control, que es la actividad, tiene actividad diurna. ¿Cuándo lo voy a ver o cuándo me vaya a intentar picar? Va a ser en las horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde, ¿sí? Cuando empieza. Ahí está. Bueno, habíamos quedado, estábamos viendo esta diferenciación entre ambos mosquitos. Decíamos, una es cómo ponen los huevos, otra es esta actividad diurna que tiene este mosquito, y la preferencia, si bien de estos ambientes, como veíamos antes, que busca preferentemente más ambientes artificiales, ¿sí? Y principalmente dentro o en los alrededores de cada domicilio. Obviamente que transmite el dengue y el mosquito común, sabemos que no, pero bueno, hay mucha gente que por ahí mezcla todo o piensa que todos pueden ser transmisores de lo mismo. Vamos a ver. Bueno, también,
bueno, ustedes los ciclos de vida lo tienen más que conocidos. Esto era por si alguna vez había alguna persona que no había visto lo que era una larva o una pupa. Los mosquitos estos ponen huevos, como les decía, sueltitos, pero pegados en esa interfaz y a veces en algún recipiente que tenga cierta rugosidad. Prefieren ambientes oscuros, protegidos, y en lo posible que, bueno, obviamente que el agua no se evapore inmediatamente, ¿no? Pero van a ver que son extremadamente oportunistas en ese aspecto porque usan lo que encuentran. Las larvas, a diferencia de las larvas, ahora vamos a mirar una larvita, a ver si me funciona. Todo el ciclo, si, digamos, en buenas condiciones, puede durar entre 10 y 14 días. O sea, es muy rápido. Y por ejemplo, en lo que yo les contaba hoy, que activamos ovitrampas, que son como para poder justamente captar la presencia de huevos, lo tenemos que hacer, el recambio se hace semanal, de un jueves a un jueves. ¿Por qué? Porque no podemos dejar que pase más tiempo por la posibilidad de que si no se convierta en adulto y se vaya volando. Entonces, esos lugares donde tenemos lugares de posible detección de huevos, tenemos esa continuidad. Les iba a decir, bueno, ahí vamos a ver en la que sigue. Una de las cosas que diferenciamos tiene que ver con el sifón. Si ustedes han visto varios mosquitos en comparación o con encules, por ejemplo, van a ver que este es más cortito y gordito y oscuro, un color marrón. En cambio, otros los sifones suelen ser más alargados, o sea, uno en forma comparativa hay mucha bibliografía y muchas guías y claves taxonómicas para la determinación de las larvas. A ver si... No, yo les quería mostrar una larvita en movimiento porque a ver, nosotros lo que más nos interesaba es que no tengamos la concepción del mosquito como el mosquito volador adulto, sino que la mayor parte de su ciclo lo pasa en el agua. Y es donde nosotros podemos hacer las acciones, principalmente de control. Bueno, ahí era nada más que... También la cabeza es de la misma, así como cortita, y marrón, tiene oscurita, diferente a, acá en la foto quizás se ve mejor, y es bastante diferente a la del mosquito común. Bien, hasta ahí más o menos me fueron siguiendo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que se les ocurra? Les voy a mostrar por qué es indispensable la acción comunitaria en la prevención del mosquito del dengue, que era a lo que quería llegar. Si sigo hablando no voy a llegar a contarles esto. Y bueno, ver justamente por qué este mosquito tan exitoso. Algunas cosas ya las fuimos nombrando en el camino. Esto que los huevos, las hembras ponen en varios recipientes y que para complicarnos la existencia, el mosquito, los huevos son la fase resistente, ¿no? O sea que justamente yo agradezco que esta charla la estemos haciendo en pleno invierno y no en verano. ¿Por qué? Porque generalmente nos acordamos de los mosquitos cuando los vemos, cuando nos empiezan a picar, cuando los tenemos ahí, pero realmente las acciones que hay que empezarlas a hacerlas ahora, en otoño, invierno, para que sea realmente efectivo. Porque estos huevos lo que tienen es que son resistentes y pueden durar de una temporada a otra, o sea, se bancan el frío, se bancan la sequía, y incluso hay algunos trabajos que ya hablan de 2 a 3 años. Es decir, yo tengo un recipiente en mi casa, le saqué el agua y lo dejé ahí y lo di vuelta, por ejemplo. Bueno, me estoy cuidando de que no pueda entrar agua nuevamente, se inunden los huevos y desarrollo. Ahora, si yo saco el agua pero lo dejo en el mismo lugar como estaba, con distintas lluvias, o si con agua de riego, con lo que sea, en temporadas posteriores puede desarrollar, ¿sí? Y por eso esa es una de las grandes, digamos, las grandes formas en que se adapta este mosquito. Y que también ha llegado a distintos lugares, ¿no? Pegados en cosas como les decía hoy. Y la otra es que utilizan ambientes crípticos. A veces, hasta en las campañas, cuando uno cree que ya encontró todos los lugares posibles, hay algunos que o sea, son tan efectivos que lo hacen hasta en pequeños cuerpos de agua muy chiquitos. A veces habrán escuchado que dicen, bueno, hasta en una tapita de gaseosa. Bueno, puede ser, no va a haber una abundancia importante, obviamente. Pero, por ejemplo,
rejillas de agua de los patios y demás, que a veces suelen tener agua, pero a veces quedan como tapaditos. Esas paredes con ese poquito de agua son lugares que muchas veces pueden pasar por alto cuando se hacen el saneado de la casa o la limpieza, y además tienen como una especie de feromonas que atraen a otras hembras a decirle, miren, este lugar está buenísimo, vengan a poner sus huevos. O sea que son varias de las características que hacen que sea muy exitoso y muy diferente al mosquito común. Entonces, estas son imágenes que yo siempre uso con los chicos, sobre todo, me gustan porque son donde los vamos a buscar. Tenemos, obviamente, ustedes ya saben que están con todos biólogos o estudiantes, que nosotros necesitamos conocer al vector para poder hacer un control efectivo. Pero bueno, la mayoría de la gente, ya le digo, tiene otros mitos o cree que todos los mosquitos son iguales, no solo en la apariencia, sino que por ahí son todos iguales en su comportamiento, todos nos van a venir a hacer lo mismo y demás. Entonces, eso era un poquito también de justificarlos en ese aspecto. Cantidad de situaciones, estas son solo algunas y por ahí las más comunes, pero hemos encontrado, por ejemplo, larvas de mosquito, tienen los tachitos que le ponen al aire acondicionado, que es agua bastante limpia, bueno, que las dejan, bueno, ahí hemos encontrado larvas, por ejemplo. Bueno, en canaletas, este año, por ejemplo, que hubo mucho más, no sé, la gente empezó a juntar más agua por el tema de la problemática del agua, pero hay mucha gente que ya lo venía haciendo, recolectando agua de lluvia para regar las plantas, porque lo hace como un hábito. Bueno, eso si no hay un tapado correcto, por ejemplo, también son situaciones que hacen que sea más riesgoso, o sea, que lo tengamos criando en nuestra pimienta. Acá hay algunas otras situaciones, como por ejemplo, lo que serían los basurales o los mini basurales, que también, esos lugares que yo les decía crípticos a veces quedan escondidos, no los detectamos, o porque hay, no sé, hay como un pastizal, tenemos los pastos muy altos y hay algún recipiente escondido entre todo eso que puede acumular agua, o el mismo basural que les decía. Bueno, son todas situaciones que tenemos que ir observando para sacando el agua, hacer ese recambio que sea menos del tiempo que dura el ciclo del mosquito. Acá le decía, una de las cosas que se viene arrastrando de hace mucho tiempo, estos mitos que se dicen, es esto de que los mosquitos siempre crían en agua limpia, ¿sí? O sea, una de las diferencias que se lo asocia a este mosquito es el Aedes en agua limpia, el mosquito común en agua estancada y sucia. Y nosotros lo hemos encontrado realmente, nosotros solos no, casi todos los investigadores se han encontrado siempre en distintas situaciones y en aguas con mucha materia orgánica también. No les compartí, bueno, esta fotito de arriba, tiene que ver también con eso, con que el mosquito cría en lugares que tienen mucha materia orgánica, y que a lo mejor también les sirve como una forma de alimentar mejor a las larvas en su recambio, donde van a llegar a ser unos adultos que van a poder proliferar mejor, ¿sí? Van a dejar más descendencia. Quiero decir, ese es un mito de que es siempre en agua limpia. Se encuentra, y todos lo hemos encontrado, en aguas en color marrón chocolate, hasta las primeras larvas que encontramos en Bahía Blanca tenían este color así verdoso, ¿sí? Era agua estancada, no era agua limpia. El otro ejemplo que les puse, como contrastando el del agua de que sale del aire acondicionado, era un agua transparente y también había larvas, ¿sí? Era como para mostrarles distintos aspectos. Con respecto al pasto, ¿por qué lo ponemos como un mito? Porque muchas veces creen que se cría en el pasto, porque cuando le decimos hay que desmalezar, no es porque se cría o desarrolle, mejor dicho, en el pasto, pero sí es un lugar que le sirve, sobre todo en el pasto húmedo, es un lugar de descanso, también de encontrarse el macho y la hembra. Entonces, sí es importante que haya un desmalezado, pero no porque vaya a hacer un criadero de huevos, salvo que, bueno, entre el pasto, como les decía, haya algún recipiente escondido. La otra es el tamaño. Yo acá le quise poner una foto para que se den, del tamaño real,
que son alrededor de 5 milímetros, es muy parecido al tamaño del mosquito común, pero en los primeros tiempos que no se conocía de nada, yo he escuchado médicos que decían, no, porque es muchísimo más grande, y al otro día nos traían unos tipúlidos, cualquier cosa, que nada que ver con el mosquito siquiera. Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, estaba en eso de que el mosquito tenía que ser más grande y que, no sé, que salían cosas raras por la casa. Bueno, a eso voy cuando a veces en los medios salen cosas que no son tan reales y por ahí asustan a la población sin sentido. Bueno, el mosquito es muy chiquitito, como se ve, y a veces hasta como que hasta que no nos viene a picar no nos damos cuenta que está, ¿sí? ¿Por qué le puse también lo de los murciélagos, bueno, sapos, libélulas? Porque también hay como una creencia, bueno, los murciélagos se los van a comer, lo cual es cierto para un montón, por ejemplo, para el culex o para otras especies de mosquitos o polillas o lo que sea. Pero no por esta cuestión de que están utilizando rangos horarios diferentes, ¿sí? El murciélago nocturno y el mosquito diurno. Lo mismo con el sapo, con algunas libélulas que por ahí también hablaban, si bien puede ser un potencial alimento. De hecho, las libélulas, hay videitos re lindos que uno puede mirar y que como se los están devorando. Por ahí no tenemos tampoco toda la vegetación o todos los ambientes asociados para que en todas las viviendas tengamos cantidad de libélulas, ¿se entiende? Después, otro de los grandes mitos es que en todo lugar también que contenga agua van a haber aedes allí. Ya dijimos hoy que, por ejemplo, en los lugares naturales, en ambientes naturales como un arroyo, río, o en una laguna, no. Una por la cantidad, porque hubo como una coevolución en cuanto a los predadores que pueden estar en el agua, ¿sí? Entonces no elige esos ambientes. Pero además tampoco elige estar en un ambiente como si fuera una calle con una pérdida de caño roto. Una que no está en cursos de agua en movimiento, ¿no? Si hay una pérdida continua, por ejemplo. Pero además, por esto que le decía de las paredes, o sea, tiene que tener dónde pegar los huevos. Entonces es muy difícil que en una calle, sí vamos a tener otro problema sanitario, pero no el Aedes en particular. Entonces no todos los ambientes son propicios para él. Ahora nos quiere pasar. Antes se pasaba sola y ahora no. Ahí está. Y acá puse a la fumigadora como un mito. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que siempre decimos que es como un paliativo, siempre por ahí pueden ayudarnos en ciertas ocasiones, en casos puntuales, y sobre todo se deberían utilizar cuando hay algún caso confirmado de dengue y en esa zona. ¿Por qué? La fumigación para este mosquito, ustedes ya ahora deben saber bien por qué, no tendría mucho sentido, no es efectiva contra el Aedes, porque lo que mata, digamos, es el adulto, pero no solo mata al adulto, sino que va a matar también por volteo a todas las especies, incluso algunas que son controladoras de los Aedes, puede haber arañas, puede haber otros artrópodos de los que también pueden ser alimentarse de mosquitos, eso también va a influir. Pero por esto que les decía de la resistencia a los huevos, o sea, primero que la nube de lo que se emite tiene que llegar al centro de manzana, por eso no toda la ciudad puede ser fumigada. Ustedes deben haber visto que nunca se fumiga el centro, ni el microcentro, ni el macrocentro, y cierto anillo de la ciudad donde hay edificios. Una, porque los edificios hacen de freno. Otra, por la densidad poblacional, que tampoco lo permite, y la presencia de hospitales y demás. O sea, hay lugares de la ciudad que no se puede hacer fumigación. Y en los que se puede, ¿con qué criterio? Si yo tiro, por ejemplo, veneno en un parque, ¿tiene sentido para la Aedes? No, porque la Aedes no se va a estar criando en el parque. Va a estar asociado más en los recipientes que por ahí los voy a tener en mi casa. O en el parque podría ser, no sé, en una fuente de agua, en un lugar puntual, ¿sí? Pero no tendría mucho sentido el hacer una fumigación por el Aedes, por esto que les digo que la fase resistente está en los huevos y en las larvas. No es la fase resistente, pero son las que están escondidas y son a las que tenemos que poder acudir. ¿Se entiende? Oh, bien. No sé, mira con Sí, cara se de... entiende, Mirna, se entiende. Bueno, acá les ponía justo ese ejemplo. En las fuentes de agua se hace un tratamiento de larvicida con BTI, que es un Bacillus thuringiensis, que lo que hace, digamos, es
la larva come, digamos, de esa rosquita, le digo yo. Bueno, ahora también hay unas formulaciones líquidas que se utilizan como más efectivas. Pero bueno, lo que hace básicamente es destruirle el intestino a la larva de mosquito. Entonces, eso no es un químico, y es muy efectivo, y lo que tiene de bueno para mí es que es selectivo, ¿sí? Solamente mata larvas de mosquitos y de jejenes, no mata otra cosa. Como el producto de la fumigación, que como decía es de volteo, que genera resistencia, obviamente, porque algunos que resisten, que se van haciendo cada vez, los productos, cada tanto hay que ir rotándolos, hay que cambiarlos, no se pueden usar siempre los mismos, ni las mismas formulaciones de hace 20 años, por esto que todos sabemos que generan resistencia. Y además matan a estos que les decía, son los controladores naturales, bueno, no sé si naturales porque hay antes no había, pero bueno, de mosquitos en general. Esto mismo, cuando yo hablaba de esta importancia de lo que tiene que hacer la población, más allá de lo que haga el municipio en los espacios públicos, en los lugares que tienen que actuar, en los domicilios también. Nos hemos encontrado muchísimas casas, algunas más desordenadas, otras, decimos tipo feng shui, todas hermosas y muy acomodadas, muy ordenadas, pero con situaciones como por ejemplo en esta fuente de agua que se acumula, y en esas paredes sí hemos encontrado, por ejemplo, larvas de mosquitos. Generalmente cuando vamos a hacer lo que vamos a ver, que es el casa por casa, cuando encontramos situaciones así, se toman muestras de agua, después en el laboratorio se observa si hay presencia de larvas, de qué mosquitos, si podemos identificarlo mejor, pero bueno, la idea ya lo tenemos bastante listo. Otro de los lugares sensibles son los cementerios en general. En el municipal, justo en pandemia, encontramos por primera vez nosotros tenemos una ovitrampa activada ahí. Nunca nos había dado en la ovitrampa, nos dio la presencia de mosquito adulto primero, y al tiempo también en una de las 2 ovitrampas que tenemos. Pero acá tienen, digamos, la posibilidad inmensa de tener recipientes a granel para reproducir. El cementerio municipal, por ejemplo, viene trabajando muy bien y muy fuerte en la campaña, y ha puesto en los costados, ¿vieron?, de las callecitas, contenedores con arena húmeda, porque el efecto para poner una planta que ya está cortada es lo mismo, digamos, la duración va a ser lo mismo en una arena húmeda que en el agua directamente. La diferencia para nosotros es que el mosquito no va a desarrollar en la arena húmeda, pero sí en el agua. Entonces, ese cambio de actitud de la población para nosotros es clave en un ambiente donde tiene la posibilidad de tener criaderos a granel. Otro de los lugares son las gomerías. Nosotros en el 2009, con los chicos de Juan 23, que también tienen una tecnicatura así como de medio ambiente, hicimos un relevamiento de todas las gomerías, que encima no había nada, teníamos capaz que nos habían dado en el listado oficial, no sé, eran 10, me parece, 11, y cuando salimos nos encontramos con 69 gomerías, algunas de esas, digo, que la ponen en la casa, ¿no? No con todo así legal, pero bueno, nos encontramos con estas situaciones. Entonces sí íbamos, le entregábamos una información sobre el mosquito, les planteábamos que no las podían tener afuera y demás. De todas maneras, esta situación sí se repite, y a veces estamos de alguna manera también trabajando en la parte de las legislaciones. Todavía no hay una para el tema de las gomerías, estamos atrás de varios temitas de este estilo, porque a veces solamente con el ir y plantearle la situación y demás, para algunos sí, la verdad que nos hemos sorprendido para bien, pero no todos. Muchos las tienen arriba de los techos, otros las dejan en un depósito en el fondo, entonces hay muchos neumáticos. Y el neumático, como habrán visto en todos los folletos, aparece, ¿por qué? Porque tiene todas las características que el mosquito quiere. Tiene un espacio, un ambiente donde si se llena de agua, tarda muchísimo en secar, o sea que te puede desarrollar tranquilamente uno o varios ciclos ahí adentro. Tiene, tiene paredes donde poner los huevos, pero es oscuro, que es otra de las características, y tiene cierta protección. Es como que los neumáticos aparecen siempre como icono de dengue, como casi, pero por estas cuestiones, ¿no? Como uno de los principales favoritos.
Mir, ya estamos casi en una horita. Bueno, ya voy terminando. Más, pero por ahí si vamos, si va cerrando, Dale. así damos preguntas. Bien. Bueno, estas son las ovitrampas que les decía, que es para activarlos de los huevos. Esta es de las campañas casa por casa, que me parece que es una de las cosas principales, pero esto es lo que hacemos desde el área y la parte de educación, que para mí es lo principal. Hemos estado hasta en el 3 de enero, mire, lo que les digo. Llevamos la lupa, mientras ellos daban más allá de las escuelas, de todas las charlas, que lo tradicional, ¿no? Digo, porque aprovechamos todo evento que aparece, donde la lupa estaba a la entrada del Teatro Don Bosco, nosotras ahí explicando sobre el mosquito, y los nenes entrando con las mamás y eso al espectáculo, porque en el espectáculo hablaban del tema de la basura y de un mosquito, bueno, tenía que ver. Entonces, muchos, de hecho nos han pasado que algunas de las casas se identificaron ahí. Estos son algunos de los lugares, basurales, por ejemplo, que también pueden generar, y nos tienen que quedar un poco la idea de estas palabras que en los folletos aparecen y demás, pero una que no aparece tanto, que es la de cepillar. ¿Por qué cepillar? Porque es la única manera de desprender los huevos de esas paredes. Si yo les decía hoy, recambio el agua y nada más, los huevos van a seguir pegados y van a permanecer en otras temporadas. Pero si yo cepillo la pileta, después de que la voy antes de guardarla, como corresponde, o cualquier recipiente que tengo en mi casa, vamos a eliminar los huevos que son esa fase resistente. Y acá les quería mostrar que eran los más, ya estoy terminando, los más frecuentes y también los que a mí más me preocupan. Situaciones como botellas en el patio, la pileta que, no sé, dejaron de bañarse en febrero y quedó en marzo hasta abril, mayo armada, y que ahí puede tranquilamente desarrollar, y hemos encontrado botellas, hasta shops de cerveza que se olvidaron tomando, haciendo un asado en el patio, porque nos va a pasar encontrar larvas ahí adentro. Y la que a mí más me preocupa son estos frasquitos. Hasta en consultorios médicos encontramos, por eso digo, hay ambientes donde uno cree que no va a encontrar nada, entre las raíces también se pueden adosar. Los juguetes, los juegos, esto que le decía con neumáticos, si están perforados no pasa nada, pero si los neumáticos están como siempre, cuando llueve ingresa agua y es un lindo criadero. Y los juguetes, que muchas veces quedan en los patios de nuestras casas cuando tenemos chicos, siempre, bueno, yo los persigo bastante para que no los dejen, pero pueden también acumularse ahí. Y en otros ambientes naturales, como en las plantas, en los huecos de árboles, en las cañas que no son tapadas, vieron que a veces hacen cerquitos y no se les pone ninguna tapa, bueno, ahí también se han encontrado. Y para terminar, yo siempre me gusta esta imagen porque es de una de las campañas de descacharrización, que la hicimos copiando el nombre de descacharrización que usaban en las campañas de dengue, aun cuando no teníamos todavía el mosquito en Bahía Blanca, pero sí se trabajó muy bien, por ejemplo en la zona de Villa Rosario Sur, esa vez se movieron más de 100 voluntarios, se trabajó sacando eso, esos que se ve ahí son neumáticos de una vivienda, solamente de una vivienda, y se sacaron 7 camiones de residuos y de un montón de cosas, ¿no? Que no iba solamente de la mano de lo del dengue, que ya les digo, no estaba el mosquito al presente todavía, pero sí tenía que ver con los residuos y todo lo que uno acumula, donde aparecen ruedos, ahora aparecen otro tipo de mosquitos y demás. Así que bueno, a mí me parece que si estamos todos trabajando en lo mismo, si la comunidad habla, se reúne, la sociedad de fomento, todas las instituciones intermedias, la comunidad está al tanto y sabe lo que está pasando, bueno, vamos a poder hacer un control efectivo. Esa es la manera que nosotros vemos de que esto tenga realmente un sentido. Perdonen que al final en esta parte hablé muy rapidito y poco. Así que bueno, como para terminar, hacemos el corolario de siempre, que sin agua no hay mosquito, sin mosquito no hay dengue, ni zika, ni chikungunya, y lo cierro. Tienen que poder compartir. Acá. Muy bien, Mir. Gracias. Perdón, lo hice re largo. Sí, perdón que te interrumpí, pero bueno, era como digo, si no le digo, se hace muy tarde se iba muy larga la charla y después no quedaba lugar para preguntas. Pero bueno, hay algunas ya que están en el chat, o si alguien quiere preguntar así al aire, estamos en el aire. A ver. Te digo la primera, dice, ¿los huevos resisten las temperaturas de invierno en seco también? Sí. A ver.
Y los huevos resisten las temperaturas de invierno también en seco. Sí, sí, sí. Aunque, o sea, están pegados en una pared de un balde seco todo el invierno, Sí, chao, sí. después nacen en veranito. Exacto. Y dice, ¿las fumigaciones podrían ser las responsables de la desaparición de luciérnagas? Nos fuimos del dengue, pero... Claro. Por ahí, lo que pasa es que no se fumiga tampoco en cualquier lado. Se fumiga donde hay barros constituidos. Posiblemente haya habido una disminución por eso, pero no sé si esa es la única razón. Tampoco, porque las fumigaciones, por ejemplo, en los barrios no es que todos los días, se hace con un cronograma de fumigación para el mosquito nocturno o en algún caso eventual de proliferación grande de moscas, porque hay algún criadero de algo cerca y demás. Pero la fumigación no se hace. Yo eh, sí trabajo con muchos de los que son fumigadores y siempre tenemos la misma discusión. O sea, yo soy de las partidarias a que menos a veces es más, porque justamente mantienen a las especies que por ahí son las controladoras. Pero a veces nos pasa hasta a la gente en su propia casa, les manda producto para matar lo que haya. Si es una araña, pero si hay, no sé. Y mucho de eso que hay en nuestras propias casas son beneficiosos. Entonces, a veces es un poco y un poco. No creo que la fumigación por volteo sea la única que haya sido la responsable. Pero es cierto que se la ve en determinados espacios y en algunos, digamos, en lo que antes por ahí veíamos en algunos barrios, ahora no se ve tanto. No se ve. No, sí, yo en mi casa veía, bueno, no quiero decir de mi caso, pero en mi casa veía antes más y ahora no veo. Claro, claro, sí. Pero sí, digamos que yo también tenía esa duda, como en la fumigación, si es, me imaginaba que no era específica para el mosquito, pero es como bien, como de amplio espectro, tipo, Claro, mata sí, cualquier sí, insecto. claro, claro. Por eso decimos, la fumigación que se hace por volteo, que es lo que hace la máquina fumigadora que va con una cierta presión para que pueda llegar esa nube al centro de manzana, la que tiene esos olores así feos, como justamente para que la gente no lo ande en la calle en ese momento, eh, sí, no es selectiva, ¿sí? Entonces, a veces no está bueno estar todo el año, pero hay, por eso lo puse como un mito, porque la gente lo primero que nos pregunta, o hablamos de dengue, y lo primero que te preguntan es, ¿por qué no fumigan? O porque sí, está como internalizado que hay que fumigar para cualquier cosa, hasta para escorpiones y arañas, que le decimos, no vamos a fumigar por esos temas. Pero bueno, hay como en el común de la gente esa necesidad, parece, y que nos va a solucionar todo, como algo que tiro mágicamente y me mata todo lo que yo no quiero ver. Pero bueno, eso está. Por eso decía que los controles larvarios están buenos porque tienen, primero que no es un producto químico, pero además es porque hacen este control sí selectivo, ¿no? De las larvas puntuales, no afecta, digamos, al resto de las especies. Después preguntan, ¿se sabe qué pasa con el canal Maldonado y sus paredes que por tramos están más húmedas? Mirá, ahí puede ser un lugar. O sea, el hecho que esté húmeda no significa que va a haber. Ahora, donde hay agua acumulada, o sea, la hembra necesita que haya agua, ¿sí? No solamente humedad. Pero bueno, en los picos de crecidas y donde quedan ciertos remanentes, que también tienen que tener varios días de duración, si se me seca. En el verano a veces pasa que con la evaporación no te quedan, o charcos, por ejemplo, no charcos, porque no apoyan charcos, pero en ciertos lugares así, el canal podría llegar, pero a mí me preocupa más el canal, porque pueda tener residuos que la gente tira o que quedan llevados por el agua, que sí por lo que corre por el canal. Para este mosquito, digo. Bien, bueno, a ver, sigo con las preguntas. Hoy en día desde el municipio se fumiga solamente, bueno, esta creo que ya está respondida un poco con lo que dijiste, si se fumiga solamente para controlar el mosquito común o Bueno, moscas. con el AEDE se ha hecho campañas puntuales cuando teníamos todavía como más focalizado los lugares, ¿no? Teníamos la ciudad, la teníamos bastante monitoreada, pero sabíamos más o menos cuál era la zona roja que le digo yo. Entonces tratábamos de hacer algunas fumigaciones para bajar la densidad de mosquitos, y puntuales si es complejo, porque así como hay población que reclama la fumigación, para que sea efectiva la tenés que hacer tipo 5 de la tarde, por ejemplo, porque tienes que encontrar el mosquito circulando, entonces, o a la mañana. Entonces están no sé, en tiempos normales, no digo pandemia, pero estaban las escuelas abiertas, o sea, en los barrios que sí se podía, en algunos sectores podíamos hacerlo y en otros no.
y hay sectores donde hay una densidad poblacional muy grande. Una de las cosas que nos encontramos, y por ejemplo, no digo la zona de Villa Mitre, pero hablo de toda esa zona gigante, no Villa Mitre puntual, que son casas muy antiguas, con patios enormes. En los fondos del patio, digamos, muchas veces los criaderos no están en cualquier lado de la casa. En general, hay como una tendencia a a acumular cosas en los fondos de los patios, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo en esos barrios había o mucha gente mayor que no tenía quien le ayude para hacer una limpieza, o estos fondos de patio con muchas cosas acumuladas. Nos ha pasado de identificar ahí cuando volvimos, no sé, la persona había fallecido y la casa estaba cerrada, sabemos que ahí hay un foco, entonces hay muchas cuestiones también legales que nosotros nos quedamos frenados, porque cuando vos vas y podés acceder, porque con la persona podés conversar y te deja pasar al patio, podemos mirar entre los dos, bueno, decir qué es lo que tendría que sacar o poner o lo que fuera, no es lo mismo que el que se niega a que vos entres, que son los menos, pero alguna persona por ahí también con los miedos que hay, siempre vamos con la policía, acompañada y todo demás, pero bueno, hay estas situaciones. Y también el hecho este que les decía hoy o sea, no solamente, no pueden ingresar por situaciones puntuales, o porque son predios terrenos que, no sé, están en sucesión, entonces eso también dificulta, porque si uno o no podés llegar absolutamente a todo, absolutamente al 100% de las casas. Si bien, no sé si lo había puesto, me parece que estaba en llevamos alrededor de, mira, no están contabilizadas las del 2021 porque hicimos alguna campaña cuando no estábamos en el fase 2 ni 3, estábamos haciendo campañas casa por casa, pero no tengo el número cerrado de esas, pero desde el 2016 a la fecha llevamos cerca de 10.000 casas visitadas. O sea, es bastante, pero a la vez falta un montón. Hay zonas que nunca las pudimos visitar, y hoy el mosquito nos pasó por encima, en ese sentido, ¿no? Llegó a lugares que antes apareció un mosquito, vino de esta zona, vamos todos para allá, hacemos casa por casa, hacemos las descacharizaciones si era necesario o no. Hoy no, nos desbordó porque ya llegó a todos lugares de la ciudad, nosotros confinados, o sea que también se redujo, y también todavía no está tan instalado, me parece, el tema fuerte como COVID, por ejemplo, y veníamos estando en una epidemia en ese momento. Entonces como que nos cortaron así de golpe. Eso para mí sí afectó a nivel de, por lo menos de esto que me parece importante, que es la concientización de la comunidad, para que sepa qué es lo que se nos viene. Lo de que tengamos casos autóctonos, qué sé yo, Cava, por ejemplo, cuando estábamos hablando en la del 2009, o la previa a eso, nunca sospechaba que a ellos les iba a tocar tener casos propios de circulación viral. Y hoy lo tienen, ¿sí? ¿Y nosotros cuánto estamos de Capital? O de La Plata, o de lugares así. Bueno, y es algo que y ya, por ejemplo, llegó la transmisión a la región de Saladillo. Entonces, cada vez estamos al sur de Saladillo, estamos cada vez más cerca. Entonces, que estas transmisiones vayan a venir y quedarse, también es próximo. No es para asustarnos, pero sí para estar preparados, es decir, saber qué es lo que tenemos que hacer. Y que depende mucho de lo que hagamos en la vivienda. Acá ya, por eso decimos, la fumigación y un montón de cosas que pueda hacer el municipio va a ser restringido, pero lo que pueda hacer cada uno es básico. Bien, bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Porque hay algunas en el chat, pero si alguien quiere por ahí preguntar así directamente. Si no, avanzo. Bueno, acá dice Silvana, justo con lo que dijiste recién, ¿cuánto crees que nos falta para estar como los porteños? Bueno, no sabemos, pero vamos en camino. Que nos dé tregua, que nos dé tregua. Sí, sí. Bueno, y después sobre las luciérnagas, y se preguntó específicamente por las luciérnagas, porque la fase larval está en el suelo, le echan la culpa al glifosato, pero dentro de la ciudad no. O sea, sí, no desaparecieron. No quiere decir que no haya gente que lo use. No me arriesgaría a decir eso, igual. Pero bueno, sí, es cierto. Por eso digo, la fumigación yo creo que es una más que suma a que desaparezcan ciertas cosas o que se hayan reducido en el transcurso de los años algunas cosas. No sé si es la única, porque el glifosato también hace uso, cada uno lo que hace en la casa. Porque sumatoria de todo. Sí, sí, sí. de lo que cada uno pone en su casa, a veces te querés morir, o decís, no, ¿por qué pones? Cuando te vienen con algo, con algún bicho, como decís, no, ¿por qué pones? Sí. Bueno, y te das cuenta que en el interior de la vivienda a veces es peor que lo que te estaba echando a nivel de nube.
No digo, no por defender para nada la fumigación, porque no soy amante de eso, pero digo que en la suma hay que pensar también en lo que hace uno individualmente. Bien. ¿Alguna preguntita más? Porque nos quedan 2 minutitos y medio. Nos podemos reconectar, pero creo que más o menos estamos. ¿Ninguna duda más? Mirna se contó todo, Mirna. No, le dejé igual. Bueno, hay que seguir con Quedando sin palabras. sí, o sea, la única es campaña, 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 ¿no? Prevención y bueno, sí, difundir. Acuérdense, dar vuelta a las cosas, tirar lo que no sirva, cepillado. Cepillado tiene que estar acá como el recambio del agua. Porque el cepillado no se habla mucho del cepillado y es tan básico como el recambio de agua. Aunque se vayan con ese concepto y con que, bueno, hay cosas que se nos van a venir y que estemos preparados nada más, creo que resume todo lo que la intención de la charla. El municipio yo escucho por ahí que hacen, por la radio escucho, por la radio, sí, por la radio. He escuchado así campañas y eso, pero no sé. Porque Sí. nosotros trabajamos en conjunto con el área de salud. En el caso, por ejemplo, que haya sido alguien picado puntualmente, nosotros lo derivamos al área de salud para que le hagan un monitoreo a la persona. No le podemos hacer el monitoreo al mosquito, hoy todavía no tenemos esa técnica, estamos atrás de eso, pero hoy no. Entonces, no sabemos si puede estar infectado o no. ¿Cómo podemos saberlo? A través de la persona si desarrolla síntomas. Entonces, telefónicamente se le hace todo como un seguimiento con el COVID, bueno, pero ya se le venía... La cosa de que no vaya otra vez mosquito a picar a esa persona y a llevarse también el virus. Ahora se está estudiando y en La Plata están desarrollando como unos protocolos, pero... se nos va a cortar igual. Por decirle, como si fuera un programa, se va a cortar, pero justamente porque empezaron a encontrar muchos casos de coexistencia de dengue y COVID. Entonces eso es todo medio nuevo, pero bueno, acá en Argentina, en Salta, hubo 2 casos, y como uno puede ser perjudicial para empeorar el cuadro del otro, ¿no? También, entonces, en este caso, digamos, salieron bien de esos cuadros, pero, bueno, no se sabe demasiado todavía. También estudio. Muchas gracias, Mir, muchas gracias. A ustedes por aguantar que hablé. Chao, muchas gracias. Nos vemos. Hasta pronto y muchas gracias por la invitación. A Tele. Muy buena la charla. Genial. Bueno. Tenía una, pero se cortó. Así que